Les leo parte muy resumido de su currículum, con su permiso, doctor Amiris. Es doctorado de Estado en la historia de Al-Ándalus, un diploma de estudios profundizados en la historia medieval, licenciado en Historia y Geografía, profesor catedrático en las universidades Hassan II de Ahmadiyya y Abdel Malik Sadi de Tetuán, presidente de la Fundación Al-Idris Hispano-Marroquí para la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica. Ha impartido conferencias en diferentes universidades, como la Sorbona de París, la Complutense de Madrid, y en universidades y centros de investigación en Egipto, Siria, Túnez, Argelia, Marruecos, etc. Es miembro fundador del Centro de Estudios Luso-Árabes en Sibes, Portugal, miembro de honor de la Asociación de los Amigos del Legado Andalusí en España y miembro asociado al Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales en la Universidad de París. Es autor además de 21 libros en árabe, español y portugués, coautor de 47 libros colectivos y ha participado en la coordinación, traducción y edición de 17 libros en España, Portugal y Marruecos. Mientras prepara el material, ¿Listo? Para donar unos libros para la biblioteca. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A usted por estar aquí. Doctor, sí. digo, son las 6:20, Sí. tenemos aproximadamente media hora de ponencia para luego dar paso a las diferentes preguntas. Bueno, 40 minutos. Sí. Muchas gracias. Y luego ya procedemos a... Perfecto, muy bien, muchas gracias. La conferencia estaba programada a las 6:30. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Muy buena tarde a todos. Y muy agradecido a la UNED por invitarme a participar en este segundo ciclo de conferencias sobre un tema que nos toca al corazón, un tema no que nos toca al corazón porque somos rifeños, sino que porque es un tema que necesita todavía mucho que hacer. Es que en lo que se refiere a la cultura, como es en lo que se refiere a la lingüística, y sobre todo en lo que se refiere a la historia. Y soy historiador y intento hacer lo que puedo. Y he pensado que sería el momento oportuno, el lugar adecuado, diría, para haceros partícipes de algunos resultados científicos de mis investigaciones que llevo realizando desde tiempo, sobre el Rif desde los años 90, sobre Al-Ándalus toda mi vida. He hecho trabajos sobre Córdoba Califal, sobre Sevilla Ahmadí. Estoy centrado más bien en Al-Ándalus, pero a partir de los años 90 me he dado cuenta de que el Rif necesita ahondar en la investigación de su historia. He pensado en este tema, el Rif, cuna ancestral de los Amazigh. No es un título que he redactado, sino que la investigación me ha llevado a él. Se sabe perfectamente, a lo largo del siglo XIX, los primeros investigadores que han trabajado sobre los bereberes en general, y sobre todo durante el siglo XX, que la arqueología empezaba a hacer algo en el norte de Marruecos y en el Rif. Y ahí están ¿cómo se llama? Lo que pensaba del Rif. Nuestro descuidado Rif lo decía ya Al-Badici en el siglo III. En toda la Edad Media no se le ha dado al Rif lo que merece, en todo lo que son los cronistas, las grandes obras cronísticas de Marruecos. No se le ha dado casi nada, no hay casi nada.
Y allí tenemos a Badisi, el gran escritor refenio de Badis, que dice nuestro descuidado. Y allí tenemos después Stefan Gsell de Argelia, que estaba un gran profesor, que ha hecho las bases de los estudios amazigh en todo el norte y en toda la zona bereber. La región que llamamos lista todavía muy mal conocida. Estamos ya en el siglo XIX, pero al principio del siglo XX. Y ya pasamos después del siglo XX con Tarradell, que ha trabajado mucho en la arqueología, que ha sido el primero que ha hecho las excavaciones, verdaderas excavaciones, sobre los pónicos y los romanos. Pero también sigue diciendo, conocemos muy pocas cosas sobre la región montañosa de Rif. Patrice, en francés, hace poco tiempo, en los años 80, sigue diciendo igual. Es por eso me he tomado la iniciativa de trabajar este tema. El primer libro que saqué sobre el Rif, el primer reino de Bereber en la historia medieval. El primero, que es Banu Saleh y Nakur. Y Nakur tomaba todo el norte de Marruecos hasta ¿cómo se llama? Hasta el este de Murguía, hasta Beniznaz. Toda esta zona dependía de Nakur, la capital que se iba a construir, la primera ciudad musulmana en el occidente islámico, que es Nakur. Y el libro ha salido en 1998. Y después, este libro habla de un reino de Nakur, del reino que duró 3 siglos, 20 años. Es mucho, 15 reyes, y que no se ha escrito sobre él nada. He intentado a través de las fuentes árabes reconstruir toda la historia de ese primer reino bereber amazigh en la historia. Y después ya pasé a hacer la historia de otro reino que de la misma época, pero un poquito más tarde, que es Mamlakat Bani Tarif al-Burowati, un reino burowatí heterodoxo, que el primer reino en que no ha hecho al árabe como lengua oficial. Su lengua oficial es el bereber. Y es un reino muy que todo lo que se trata de este reino ha sido borrado de la historia. Y quedan nada más que huellas, y esas huellas que he amasado, otras huellas de todas las fuentes que he podido consultar para sacarle en un libro, y primero en 2005 sobre este reino. Y después ya vio que el Rif no es en el norte de Marruecos, también en el sur de España y en el sur de Portugal. Rif al Magreb y Rif al Andalus. Es una ordenación territorial. Y vienen las fuentes desde el siglo X, Rif. Entonces, el Rif de España, de Al-Ándalus, el Rif de Portugal, de Al-Ándalus. Y sacado este libro en Granada en 2005. Y después ya muchos otros trabajos sobre lo que es el Rif, el ordenamiento territorial, el sentido de la palabra, la primera forma de urbanismo en el occidente islámico, la arqueología de la fuente, estructura agraria, que he editado en la Universidad de Al-Cairo, Ain Shams, en Marruecos, en la Gran Enciclopedia de Marruecos, y en la Universidad de Túnez, varios temas, primeras formas de organización territorial, profundizando en cada tema de eso. Y después se ve claramente la importancia de los bereberes amazigh, de los refenios, sobre todo, evitar el que es el jefe emir, el primer emir del Magreb es del Rif, y de esta zona precisamente donde estamos ahora, que es Tariq Muziad bin Nafsa. Entonces allí viene lo que es Al-Ándalus, Fath al-Ándalus. Al-Ándalus es una obra de los refenios. Toda la cúpula es refenia, toda la cúpula. Se llama Nafza. A la que los padres lo llamaban refenio, lo llamaban los nafzíes. En toda la península ibérica hay muchísimos refenios por todas partes. En la serranía norte de Córdoba se hablaba refenio durante toda la época andaluz. Bereber refenio. Y eso no lo digo yo, la fuente es que he consultado. Entonces, Fath al-Ándalus, un libro que he sacado en 2011 para trabajar este tema. Aquí tenemos como se llama, Shajarat al-Nasab, toda la genealogía, como se dice, el árbol genealógico de Tariq ibn Ziyad, Tariq ibn Ziyad ibn Abdullah ibn Uwalgo ibn Mulfir, hasta llegando al final, Hark, Buark. Ya vamos a verlo después. Digamos hasta él. Es decir, es un trabajo que no es fácil en las genealogías bereberes para sacar hasta llegar es una fuente muy importante que no le han dado la importancia que merece, que son las fuentes genealógicas. Y sacó el libro de Fath al-Ándalus en 2019 en la versión un poco aumentada, la última versión española del libro Fath al-Ándalus. Y
editado en Sevilla, 2019. Y después Bereberes en Al-Ándalus, que desde 1990 y publicado Berberis y Al-Ándalus en Madrid, del Consejo Superior de Investigación Científica, y en 1990 y Bereberes en Al-Ándalus, en Málaga, Descendientes Andalucismo Intelectual, en Tánger, Orígenes de los Bereberes y su impacto en la estructura social de Al-Ándalus en la Universidad de Granada, y otro trabajo que acaba de salir, que acabo de hacer en Nederlands, en Holanda, 2021, sobre the Rif and Andalusian Assimilation and Exit. طرد الأندلسيين من شبه جزيرة la expulsión de los moriscos. Se llamaban los moriscos. Y después todos los aspectos culturales y poéticos. Darras al-Qastali, la lengua de Al-Ándalus, toda la lengua poética, el poeta más grande de toda la historia. Dicen que Al-Mutanabbi en Oriente y no hay otro. No hay otro, que es Ibn Darrash, que es de Castalla y que es de Sanhaja de Balis, de Refenio. Entonces, toda esa gente han sido borrados de la historia porque dicen Andalusí, y de Al-Ándalus, almeriense, y olvidan su origen. El origen de este lo he encontrado en toda la fuente, que es de Bali y que es de Sanhaja, de la otra, los Nafza y Sanhaja, es otro grupo. La voz poética de Al-Ándalus, que sacamos a los temas en 2011. Es el mismo, pero más amplio, que es Gacela y sus poetas, la ciudad donde nació Ibn Darrash, este refenio, de origen refenio, pero nació en Gacela, que es en Portugal actual, y los portugueses la han cogido, toda una ciudad se ha convertido en una ciudad de poetas y una plaza que Fátima Zahra, que está conmigo, lo hemos inaugurado con el alcalde de la área de Santo Antonio, que se llama la Plaza de Ibn Darrash al-Qastali, y ahí sale su libro en árabe y portugués. Y aspectos de la vida cultural, intercambio con civilizaciones egipto-armales, el cuento cultural, etc. Muchísimo trabajo que he ido realizando sobre el misticismo en el Rif, la importancia de los murábicos, de todos, etc. A todo el litoral del Rif están los murábicos, toda la historia, el misticismo. Hay un misticismo popular y hay otro misticismo que es muy importante, el misticismo sabio. En el Rif, donde ha sido la primera escuela del misticismo sabio, Muzahir, que es Sidi Boudaoui, en Tanzania actualmente. Y en Portugal tenía en Almería la gran ¿cómo se llama? La Rábida de Almería, la Rábida del gran filósofo místico de Al-Ándalus, y su discípulo es Abu Boudaoui, que ha venido, que está unido en Almería. Ahí tenemos después la historia de cultura mediterránea, viene del Rif, el penúltimo libro que he sacado, que es Bilad al-Rif, au centre de la Mediterránea, en el centro del Mediterráneo. El Rif ahora está, desde hace más de un siglo, está encerrado, como si se le han encerrado la puerta del Mediterráneo. Antes estaba abierto por todo el Mediterráneo. Y allí, recuperando la historia del Rif, lo vemos en todo el Mediterráneo, conectado con todas las grandes civilizaciones de la historia mediterránea desde antaño. Y vamos en toda la historia del Mediterráneo, con todas las civilizaciones que han pasado, y veremos por cada momento las conexiones entre el Rif y esas civilizaciones, la griega, la latina, etc. Otros trabajos de investigación de la cura siria, modelo ejemplar de convivencia intercomunitaria en Barcelona, World Congress for Middle Eastern Studies, que he participado en 2010 con este trabajo de investigación, de Medieval Settlement on the Rif Coast, en la Universidad de Granada, Orígenes de la vida urbana del Rif Oriental, Milijía, Guisasa y Tazuda y Nador, hace poco tiempo, y después ya otros trabajos de investigación, el Rif y su desconocido patrimonio bereber. Ese me parece que es un trabajo donde he puesto mucha información que he sacado en la Universidad de Sevilla y en la Escuela Superior de Arquitectura, sobre la arquitectura también, el Rif y su desconocido patrimonio bereber. Y después hay el último trabajo que he sacado en Portugal, la acción portuguesa en la costa rifeña desde el inicio de las hostilidades hasta mediados del siglo XVI. Voy hasta el siglo XIII para sacar ese desconocido, está totalmente desconocido por toda la historiografía, lo que es la acción portuguesa a partir de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Impresionante. Cuanto es emitido en la fuente portuguesa, en la fuente árabe, otra fuente castellana, y sacamos toda la información sobre lo que es la acción portuguesa en la costa rifeña. Es un capítulo de historia que acabamos de publicar. Y después la historia del Rif y la civilización, que hemos hecho un congreso en Insura. Ahí hay muchas cosas sobre lo que es
las mujeres alfareras, que Fátima Zahra ha participado mucho en esto, otros amigos nuestros, sobre las mujeres de Mgharin Mstren. De Mgharin Mstren Rakshua. Rakshua Nidaqin. De Mgharin Mstren Rakshua Nidaqin. ديالي انا لقيت واري غادي كندير مغطى كانت كانوا قرنا فاطمه الزهراء يفسرين سينين كيلسين النظام مخطوط الحضاره زي 2000 سنه قبل الميلاد 2000 سنه قبل ميلاد سيدنا عيسى حتى اميد مغافني اميد مغافني صافي يكمل ملايين يكمل داك الشوع يكمل خرج داك الشوع اللي نوع النظام ولكن الاصيل وتمشي انا غادي تيشوف هاد الساتين ديال القيد غادي نقيد داك الساتين اكثر كاري داك الساتين نادي في القيد تغسلت باكس الإلهة كانوا قالوا لعبد الآلهة. Preparado para ir haciendo la traducción. Ya sabía que no me doy cuenta. Quiero pasar para necesitamos. Ya me tiene el turno. Ha cortado el cabello. Pues perdona que me estoy acelerando un poco para pasar la información. De todas maneras, en la vasija que estamos viendo que hay símbolos antropomorfos muy antiguos, y viene allí la diosa de la felicidad y del amor que está presentada allí es un elemento entre muchísimos elementos que quedan en nuestra cultura manual y una tradiciones de lo que es la tradición oral también. Lengua y cultura bereber, un ligado poco conocido. Todos los científicos, los grandes científicos, están diciendo lo mismo. El origen del bereber es para nosotros un misterio. Ese no es cualquier Henri Basset, que estaba en la Universidad de Rabat en la época francesa. Un nombre misterioso, bereber o bárbaro, o bárbaro, ¿cómo lo vamos a llamar? Este no es cualquier, Gabriel Camps, él que ha hecho la revolución en lo que se refiere científica en la concepción. Todos los activistas amazigh en todo Marruecos se basan en sus ideas. Son ideas, es el teórico, el que ha hecho la teoría, y la teoría ellos lo han cogido tal como tal. Entonces él dice un nombre misterioso, bereber o bárbaro, para imaginar lo que nos falta, que no sabemos ni cómo se llaman ni por qué se llaman así. Bárbaro, como bereber, amazigh, y por eso me he metido en las fuentes antiguas. Yo soy medievalista, pero digo no, hay que meterse en las fuentes antiguas. La fuente cristiana, la fuente latina y la fuente griega sobre todo. Y ahí viene información sobre muchas cosas para cotejarlas con las fuentes árabes, porque yo soy especialista en las fuentes árabes. Y las fuentes árabes nos dan información, pero para cotejarlas con las fuentes griegas y latinas nos dan información. Y ahí, desde los albores de la historia, hasta dónde he llegado. Los albores, lo he dicho desde la edad de bronce, no, desde los albores, hasta dónde he llegado, porque algunas veces llego aquí, algunas veces llego ahí. Hay información que está en varios puntos. Entonces, por ejemplo, la primera parte es entre la mitología y la historia, Mauritania, Utengitana, Nakur, el sentido de la palabra, Tamsaman, ventana abierta sobre la civilización mediterránea, Hark, cuna de los bereberes. Ese es el tema, está en este libro. Hark es la cuna de los bereberes, y todos los bereberes. De aquí salimos, de aquí, de esta tierra, de esta ciudad. Por eso digo que es el lugar oportuno para dar a conocer los resultados de mi investigación. Acros, la primitiva capital de Rif. Y sobre Acros han dicho mucho, sobre todo los que han trabajado sobre la época antigua, alemanes en el siglo XIX, otros franceses, Tissot y otro alemán, no me viene el nombre ahora, Difonisia, que ha trabajado sobre los fenicios, que ha trabajado que han dicho que Acros parece que es Melilla. Se han equivocado porque hay otra información novedosa que ya hemos podido localizar lo que es Acros, la primitiva capital de Rif. Estructura de una sociedad bereber en el Rif, los 5 pilares de la geografía tribal de Marruecos. Nafza, el tejido social de Marruecos antiguo. Nafza somos nosotros. Cuando viene la fuente medieval de Nafza, es los referentes.
porque la gente no lo sabía, hasta que publiqué que Nefza son los rifeños, y entonces tú vas a las fuentes de Andalucía y se encuentras Nefza por todas partes, y ya es una llave, una clave. Estaba cerrada y tú la abres y ya está, y la información está ahora. Toda la gente en España, los arabistas, están hablando sobre Nefza, los referios, todo, desde que eso está muy bien, eso ya está muy bien. Y aquí son los 5 pilares de la geografía de Marruecos. 5 son Nefza, que está en el rifeño, Meknasa, que es la zona sureste, y Albaranis, el centro de Marruecos, y Gomara, y Masnuda, y toda esa zona de occidente son los Masnuda. Un grupo, otro grupo, todos, desde Barbate hasta el Sahara. Y después los que son los Sanatas. Son 5 pilares de la geografía tribal de Marruecos. Esto lo he sacado de mis investigaciones. Antes de esto no se sabía esto. Hay mucha, porque lo que es genealogía es muy complicado, porque la genealogía es un tema muy complicado. Y después ya la fuente de saber, y ahí está lo que os quiero transmitir. Todos los que han trabajado sobre los amazigh son antropólogos o lingüistas, eso está muy bien. Historiadores también, pero no trabajan en las fuentes árabes. ¿Por qué? Porque las fuentes árabes son fuentes para el medieval, son medievales, no importan para lo que es la antigüedad, los orígenes, la lengua. Entonces se han dejado un manantial que no decrece de información, que son las fuentes árabes. Los escritos árabes, dice Stefan Ksel, es el que ha hecho las bases de lo que son los trabajos sobre los amazigh en todo el norte de África. Es un gran señor, es un gran investigador, una eminencia. Stefan Ksel ha escrito 5 volúmenes sobre todo lo que ha hecho los eventos de la historia de los amazigh. No tiene ningún valor histórico la fuente árabe, dice, porque no es arabista, no lee árabe, no le van a pedir más que los que sabe, que es un historiador que trabaja sobre la antigüedad. Las fuentes árabes son confusas, imprecisas, vacas, todos los arabistas, sin excepción. Todos los arabistas están de acuerdo sobre la valoración de que las fuentes árabes son confusas, imprecisas y vacas. Entonces ya no... Y después las fuentes árabes, lo que acabamos de publicar una vez, muchísimas veces, una mina inagotable de datos. Y no lo digo, sino una valoración y después toda la experiencia en el trabajo. Mazigh y no bereberes, ¿cómo los vamos a llamar? Ptolemy, la fuente griega es Mazigh. La fuente árabe también, Mazigh, hijo de Ar, Ibn Abd al-Halim, es una fuente muy importante de lo que son las genealogías bereberes antiguas, recoge de todas las fuentes genealógicas antiguas. Y después tenemos los hijos de Mazigh, anónimo árabe también, los descendientes de Mazigh ibn Khaldun, las fuentes árabes, porque mucha gente dice que los árabes no los llaman Mazigh, las fuentes árabes los llaman también Mazigh, los Mazigh. La lengua, todos los bereberes, a ellos, a sí mismos se llaman Imazigh. Entonces es un término importante, en términos científicos no hay que dudarse de él. Pero ese Mazigh, hay 2 ramas de un linaje, que es un término genealógico. Bar, hijo de Tamila, hijo de Mazigh. Se han dejado por completo esa fuente genealógica, que es muy importante porque transmite la tradición oral de los científicos genealógicos bereberes. Y tenemos los nombres, yo tengo los nombres, el otro, desde muchísimo tiempo. Uno lo pasa al otro y lo apuntan en la época árabe, porque la lengua científica, la lengua científica universal en la Edad Media, sobre todo los 5 siglos de la Edad, los primeros 5 siglos de la Hijra, es el árabe clásico. Y ahí se vertieron mucha información. Ahí Madris ibn Bar, Ibn Hazm, un gran señor, un gran sabio de Al-Ándalus, de Huelva, el original de Al-Ándalus, Ibn Hazm, del siglo XI. Y dice Madris ibn Bar, Barnus ibn Bar, son 2. Barnus ibn Bar es un nombre de una persona. Madris ibn Bar son dos ramas de la misma genealogía. Y de ahí viene Lugua, de ahí viene Berber, bárbaro. Y Muris, los 2, y viene Barbar. Entonces, Barbar u Amazigh son 2 términos genealógicos perfectos. No hay por qué. En todas las fuentes árabes de la Edad Media envían Barbar. No es bárbaro, no tiene nada que ver. Es una coincidencia entre lo que es la lengua latina, bárbaro, bárbaros, es una coincidencia. Pero bar es un término genealógico, entonces emplean toda la Edad Media, los científicos de Amazigh, todos que han escrito Ibn Khaldun y los demás, todos emplean este bárbaro, al bárbaro. Y en todo el mundo ahora, bereberes,
Tienes Amazigh, que es bereberes. Entonces los dos términos son buenos. Lua, el gran hijo de Zerjik, hijo de Madris, hijo de Bad. Luata, en alguna fuente los referidos son Luata, porque Lua es la rama del gran hijo de Zerjik, hijo de Madris, hijo de Bad. Y vamos a lo mismo. Nafzao, y de ahí viene Nafzao, hijo de Lua el grande. Hay Lua el pequeño, Lua el grande. El Lua el pequeño estaba en la zona metropolitana de Libia actual. Ahí estaban los Luatas antiguos, pero los Luatas de que lo hablaron los romanos de Luata de la zona donde está la Cirenaica, en la actual Libia. Pero aquí Lua el grande es de Rif. Entonces Nafzao y su hijo, que por ello se llamaban todos Nafza, los Nafza, las cabilas de Nafza. Las cabilas de Nafza, ahí tiene Bacuate, Muresa y toda esa. Son informaciones que vienen. ¿Qué es lo que pasa? Es que los nombres cambian con el tiempo. Y la gente dice, ¿cómo es que la fuente latina está en eso? Desde llaman esos cabilas, ¿dónde van? ¿Dónde podemos localizar? Está la gente, todos los investigadores están así, ¿cómo vamos a hacer? Localizarlos, son otros, es un grupo bereber o no. Entonces, ¿por qué? Porque la genealogía no se ha tomado como una clave de investigación, una clave de estudio. Lo he cogido, he tomado ahí Bacuates, todos los referidos, Muelinse, que está hacia Argelia de actual, y Mequenate, que viene la fuente. Entonces, he puesto los siglos, siglo I hasta 4 de la era cristiana. En esta época, esos son los nombres. Si vamos anteriormente, cambia la cosa. Si pasamos, cambiamos también. Entonces tenemos 3 cosas que la gente no se ha dado cuenta y están ahí como si tienes un saco lleno de cosas y no sabes qué es lo que vas a decir, lo que vas a decir. Y ahí viene Rif con la diosa Mazir. Mazir, ¿dónde ha vivido y de dónde viene? Mazir, en todas las fuentes que he sacado, se viene. Mazir, hijo de Hark. Mazir es hijo de Hark. Hark, hijo de Madrid, hijo de Canaán, hijo de Ham, hijo de Noah. Entonces las fuentes nos dan la información. Y luego, toda la información que no es genealógica, información topográfica, toponimia, geográfica, nos da la información. El Mohammed bin Yusuf al-Raq Tarikhi, el que ha escrito el libro sobre Nakur y muchísimos libros sobre itinerarios de reinos, un libro que no ha desaparecido desde mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Al-Bakri, el conocido Al-Bakri, el gran geógrafo, ha cogido la información de ese libro. Nos ha guardado muchísimas cosas. Tarf Hark, Cabo de Hark. ¿Qué es Cabo de Hark? Este es Treforca. Jabal Hark, ¿qué es Jabal Hark? Es el monte que está al lado de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Guruguk? Nada más, que es así. Barça Hark, Puerto de Hark. Buhark, Simchat Hark, la marchica. Es el sitio donde ha estado Hark, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, primero, y Mazir, su hijo. Y de aquí salieron todos los Mazir. Y yo lo he ¿cómo se llama? Datado más o menos entre 1200 hasta 1100 antes de Jesucristo. 1200 hasta 1100, en esa época. No podemos decir en tal año, pero más o menos. Entonces, el examen que he hecho en las fuentes que he consultado en aquella época. Allí está el territorio de Kaf, en la antigüedad hasta el siglo XII. Jabal Hark, Taraf Hark, Ras Addar, en la ciudad de Melilla, etc. Y territorio de Kat. En todas las fuentes árabes viene el territorio de Kat, le llaman Gath. Es un sitio que tiene esta fama en la agricultura del río. Jurisdicción de Gath, río de Gath, puerto de Gath, todos son topónimos que vienen en las fuentes árabes. ¿Por qué Gath? Ciudad. El clima, el territorio, la jurisdicción de la ciudad. Hay nada más que una ciudad. Había nada más una, no había 5, había una. Toda zona de transhumancia. Pero aquí hay sedentarismo y hay una ciudad que es la ciudad de Melilla. No hay otra. La ciudad de Melilla antigua se llamaba otra cosa. Cartago, Cartagena. Y ahí viene todo. Cat es un término que se conoce, no soy yo que lo dice. Finicio, vocablo finicio, Cat, ciudad. Ajinna, cielo. Ajinna, Ajinna. Cartu Jinna, Vendintu Jinna, Vendit Menijatini, Abdel Sidi Abdel. Es la ciudad que venera a Dios, que la ciudad que venera a Dios, la relación entre el terrenal y el celeste.
El nombre de esta ciudad, Iskarta, y se le añadió el sufijo Yenna, que lo dice Yakut, una gran enciclopedia geográfica árabe. No es porque árabe, porque recoge información de fuentes, de no puedes imaginar las fuentes que se han vertido en la lengua árabe, fuentes griegas, fuentes latinas, fuentes sumerias, fuentes asirias, fuentes cartaginesas, muchas fuentes se han vertido en la lengua árabe universal, le llamo yo ahora. Lengua sabia universal de la Edad Media. Ahora no, ahora ya no hace mucho tiempo, que ya no es lo que ha sido. El significado de Efrigia, la dueña del cielo, viene de otra fuente, Al-Himyari, un gran geógrafo de Ceuta, es Ceutí, el Himyari de Ceuta. Entonces él ha dejado una muy importante obra geográfica donde pone esta información. Entonces, Karta es la que va a hacer, y Kart, la ciudad de Karta aquí, y toda esa información nos ayuda a entenderlo. Efrigia. Los grandes especialistas en el tema dicen que hacer es mejor confesar nuestra completa ignorancia sobre el origen de este nombre y por tanto el nombre África. No sabemos de dónde viene, África. Todo el continente ahora se llama África, pero el origen es África, que está en Túnez actual. Ifri, Kish. Ifri, la cueva, Kish. El monte llamado Al-Qarn ibn Abd al-Hakam, el primer cronista árabe que llega a Afrigia y escribe la historia de la época del siglo IX, me parece, finales del siglo IX, siglo III de la Hijra, un monte llamado Al-Qarn, Kish, Ifri, Kish, donde había cuevas, y la gente, los primeros sedentarios en las cuevas, en el alto de la montaña, como aquí, Hark estaba en lo alto de la montaña en cuevas. Ciudad de Rusader, también, Rusaderion, de Ptolemaio, de la fuente griega, todo viene. Ortum, Risader, Plinio el Viejo, las fuentes griegas y las fuentes latinas también. Marsa, Addar, el Bekri, lo escribe Marsa, puerto, Addar. Ras Addar, ahí está, res, finicio, cabo finicio, vocablo finicio, cabo, Addar, Amazir, acantilado, Addar. Vendit, Uddar, Verdit, Menirajo, Addar. El acantilado. Rusaderion, Ras Addar, el cabo del acantilado. Esas son las investigaciones que he hecho de por qué, de dónde viene el nombre de Rusader, la antigua Rusader. Akr, etimología, Amazir también, Nukur, Akr, Akur, hijo de Itufan. Es genealogía, río de Akur, campiña de Akur, ciudad de Akur, Akr. Akr es la raíz de la palabra. Kainis, en breve refiero de. Entonces, de ahí viene este nombre. Con la antigua ciudad de Nakur, viene una fuente muy importante. Al-Zahri es un gran sabio, filósofo de Andalucía. Dice: la ciudad de Nakur ha sido fundada por los poderosos. Buniyat min Taraf al-Jababira. ¿Qué son los poderosos? Los titanes. En la mitología griega, los titanes, los poderosos. Entonces estamos en lo mismo. La ciudad más antigua de todo el norte es Akra. Akra, situada al oeste de Rusader. Al oeste de Rusader, ¿qué es? El Rif, Akra, Nukur, Ptolemaio. Te lo dice claramente Ptolemaio. La gran ciudad de Acrus, su puerto y el golfo cerca de ella. El periplo de Silax, en el siglo IV antes de Jesucristo. Lo dice claramente, ha hecho el periplo por ahí. Silax, estudio de Silax. ¿Ha visto esta ciudad de Acros? ¿Dónde? Está claro, está ahí. No hay posibilidad de ¿cómo se llama? Desviarse. Está Acrus, Urbs, Bocatur, et Sinut, Sigestilia, en griego antiguo. Dice la gran ciudad de Acrus, su puerto, el golfo cerca de ella. La ciudad está a unos 3-4 kilómetros adentro, es una peña, y adentro, ahí está la ciudad y la ínsula de Acra. Y viene la ínsula de Acra. La orilla del río Is se llama Takr Acra. Es inexpugnable. Muhammad ibn Yusuf al-Raqqa, tomado por al-Bakri. Es una montaña prolongada conocida como los acantilados, al-Ajraf, los acantilados, Adda. Exactamente, estamos en lo mismo. Estamos dentro de la misma geografía, de todo lo mismo, de la misma lingüística, de todo lo mismo. Son los bereberes, son los refenios, son nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra toponimia. Pero no hemos escrito nuestra historia. Otros han escrito nuestra historia. Nosotros no. Nosotros siempre cogemos, si alguna persona ha escrito algo, lo cogemos y lo repetimos, ya está. Así está Acre en el Mediterráneo.
está en Al-Ándalus, Takuruna, Ibn Hazm, Ibn Aidar, Ibn Khatib, Takuruna en Ronda. Toda la zona de Ronda es nafzi, desde la época preislámica, antes de los árabes, antes de la Biblia. Ahí Takuruna, nafzi, desde la época anterior al Islam. Entonces ahí se llamaba Takuruna. Y aquí en Frigia, Takuruna igual, en un monte, una similitud. Toda la zona es bereber, toda bereberófona, hablan bereber al-Nazir. En Grecia, el pico más alto de la montaña se encuentra en la cueva de Culeomo y el templo de Júpiter Acraí. Lo más alto, allí en Grecia, han cogido este vocablo y lo han introducido en la lengua griega. El altísimo monte Concúmine, perdona la pronunciación, es Picus, Quironium y Famum Jovis Acraí. Y viene de una fuente muy antigua griega. Entonces, la palabra, no hablo de la palabra que se trae, que es Acra. Cima, Acrópolis, Acros, extremidad, Acron, cabo, en las lenguas griegas antiguas. Y ahí Acroterión en Portugal. Cabo Spice todavía lo llaman Cabo Spice, pero en la fuente latina viene Acroterión Estrabón. Acra, Barbarión, Cabo Spice, el otro Cabo San Vicente, donde estaba la muy famosa iglesia de San Vicente. Terminología griega de Juan de River. En Akur va por todo el Mediterráneo, está hasta el Atlántico. Y viene la fuente griega en las fuentes latinas y lo apuntan en sus libros. Y nosotros, los refenios, la historia refenia, la lingüística refenia está ausente, no está. La gente viene de Francia, de Alemania a estudiar, pero no saben bereber, la mayoría, la gran mayoría. Aquí terminó la teoría agraria de origen. ¿Me queda algo que dejar? Sí, le quedan 7 minutos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Terminología griega de origen bereber. Iga, terreno agrícola. Tiga, pequeño terreno agrícola. Agra, Agra es ahora al dinero, pero antes es el agrom, pan. Es la misma raíz, agra, A-G-R. وتعرف تشابه خاطي فينا غلو خاطر 20 26 تاعي A-G-R. Agra, se fue mada agrom, agrom, de la misma palabra sacar todos los de ahí viene agros, terreno agrícola, en griego, agrónomo, cunius ager en latín. Actual Portugal, Alentejo, se llamaba cunius ager. No es por casualidad que el Alentejo es la zona más importante de la cebada y del trigo, una zona agrícola. Terminología griega de lo general, algreu. Cuando tú traes pan a la casa, los niños y todo, se ponen a comer. La reunión sobre la comida, el grau, la asamblea, de allí viene agora, asamblea en el griego, o forum, ageiro, reunirse en el griego actual. Entonces, la influencia bereber, todos los investigadores han estudiado la influencia griega en el bereber, la influencia latina en el bereber. Eso está bien, claro, porque son pueblos vecinos. Pero la influencia bereber en el griego y el latín, casi nadie, no creo que nadie. Yo creo. Yo he intentado hacer eso, que no soy lingüista, pero creo algunos profesores actuales que he estudiado sus libros están haciendo Pero hace tiempo no se habla de que hay una influencia bereber en las otras. Esto, desde que publicamos nuestros libros sobre el RIF, ya la gente empieza a estudiar un poco este tema que es muy importante, creo que es muy importante, sí, por bonito. Lo que hacen la lingüística deben de meterse en este tema. Paisaje rural, arquitectura, tafukt. Nosotros en el bereber fuid. El femenino es la matriz del fuego. Afuk es masculino, pero es lo que viene de la matriz. Afuk, el fuego, afuker, las llamas, fuego, focus, fugares, hogar, la casa. Estamos en lo mismo. De ahí viene todas las derivaciones latinas. La influencia bereber profunda en la cultura latina. Y aquí el griego acros, el griego helios, el sol, en latín solis, en antiguo Egipto ra, en árabe shams, en hebreo shemesh. Entonces de ahí no viene la palabra fok, fuego viene del bereber. El bereber es la esencia de la cultura y de la lingüística y de las lenguas mediterráneas enteras. Lo digo así de claro. Todas las lenguas mediterráneas de las grandes civilizaciones, su fondo anterior es bereber, amazigh. No lo digo así.
nada, que después hay muchas fuentes que pongo ahí algunos nombres, diccionario de médico, etcétera, donde hay mucha información en las fuentes manuscritas que he dedicado mucho tiempo. He hecho un libro, he sacado un libro sobre los manuscritos en la Biblioteca Nacional, lo que es el legado científico con muchísimos datos. Diccionario de vocabulario bíblico en bereber y su equivalencia en lengua árabe, bereber. Diccionario bereber, en lengua griega, etc. Hay mucha información, la gente no trabaja. Y me da mucha lástima. Las universidades de Marruecos, así lo digo, cero. No trabajan, no quieren trabajar. Hay algunas personas que hacen un esfuerzo personal, pero las instituciones casi no existen, que están ahí, son, yo os digo, profesores, pero son funcionarios. Me da lástima de decir esto, pero es lo que hay. Y Mauritania, también Mort, etcétera, son muchas otra información que no quiero cogerlo mucho conmigo. Lo último, Mort, Mauritania. Todo lo que es el nombre de Mauritania viene de Taha, Mort. Taha es Taha, hombre. Taha es hombre. Mort, tierra. Ramuar, Fahmuar. El casca ya Fahmuar, Fahmuar, la tierra. Taha, el ser humano, el humano y la tierra. Y ahí viene Mort, Mauritania. Tania de Tánger. Tania es Tánger. Y hay otra Maur, que Maur Talca. También los vecinos, la orilla de la península ibérica lo llamamos Mautálija, la antigua ciudad de Itálica, que los romanos han llamado Itálica. Es también lo llamaba en la fuente árabe, en la fuente ibérica antigua, recogida en la fuente árabe, Mautálija y Efretes. Las tres grandes entidades, Efretia, Mauritania y Mautálija, que somos nosotros. Y ahora Taumor significa, etc. Los bereberes tienen un idioma diferente, de los árabes. Sus idiomas están unidos a un tronco común, pero se ramifican hasta el punto de que para entenderse entre ellos necesitan un intérprete. Los repeños no nos entendemos con los piratras no nos entienden con los bisús, necesitamos un intérprete, no nos entendemos, son muchas lenguas. El italiano, el español, el portugués, el francés, son todas lenguas, muchas lenguas de un único tronco que es el latín. Igual, somos iguales. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Estamos abrumados. ¿Seguro? Sí. Adelante. Profesor, ¿tiene una pregunta? Sí, con mucho gusto. Adelante. Sí. Lo mío es una duda. Los moriscos que fueron expulsados de la península ibérica con la reconquista, ¿Zmani Nedirifin Marra? No, porque durante 8 siglos se ha constituido una entidad donde mucha gente, muchos pueblos se han, no digo mezclado, se han convivido durante 8 siglos. Hay árabes, la mayoría son ibéricos, son el pueblo de la península mediterránea, siempre han vivido ahí. Hay aporte bereber, importante, hay aporte árabe, hay aporte eslavo, hay aporte de todas partes, porque una sociedad durante el siglo IX-X abierta al mundo entero, hasta China, India, venía gente, estaba todo un sistema comercial a largas distancias. Entonces se ha constituido una entidad nueva que se llama Entidad Andalucía, Al-Ándalus es una entidad muy importante, una entidad plural, tanto en lo que se refiere a lo que es las raíces, como en lo que sería la cultura y a la fe, porque la fe ahí estaba más liberal que el liberalismo actual. La fe, cada uno hace lo que le da la gana con su religión, pero todos son andaluces. Si quieren mucho, tienen la misma cultura. Ese más o menos va. En todo lo que hay son Andalucías, una entidad nueva, novedosa, no existía antes. Sin embargo, no tiene implicaciones a nivel demográfico en lo que es el RIF, en los análisis de ADN y tal,
no parece que haya tenido impacto, ¿no? Yo creo Sí. que lo de ADN, yo no sé lo que, ahí no me puedo meter porque no sé lo que es. Pero lo que sé es que hemos trabajado sobre los moriscos. Pero todos los estudiosos han trabajado lo que han trabajado franceses y algún español. Y la Biblioteca General de Tetuán, Busto, ha trabajado bien con moriscos. Y después la Universidad Marroquí siguen la República de Saleh y lo de Rabat y lo de Chauen y Tetuán y nada más. Pero lo más importante, lo más grande, lo más numeroso, todos se han asentado en el Rif. Más que todas esas ciudades en el Rif. Desde el siglo XIII han empezado hasta el siglo XVI, hasta la gran explosión de Valencia. Se han ido a muchos sitios, pero desde la cercanía venían constantemente. En el Rif, pero el Amazigh los absorbía, porque aquí no había muchas ciudades, había Guisasa, se han destruido todas, entonces no quedan. Alsasa, todas las ciudades del Rif se han destruido. Entonces, ¿qué es lo que queda? Toda la gente ha ido al rural. El rural los ha ¿cómo se dice? Se han debilizado rápidamente. Acercarse. Said. Ahora, Said. لا Lo que ha preguntado Said, es que bueno, se nos habla muchas veces de que cuando llegaron los españoles a Melilla esto estaba vacío, no había nadie, no había población alguna. Y bueno, se pregunta un poco, entonces, ¿de dónde salimos nosotros? Éramos invitados, no estábamos aquí, ¿dónde estábamos? ¿Qué es lo que había aquí cuando llegaron los españoles? ¿Qué población? Pues nada, que mira, la política es para la política, pero la ciencia hay una, no hay dos. Podemos equivocarnos, pero no hay dos, hay una realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Quién ha construido esta ciudad? Los fenicios, bien, pero este sitio, ¿qué es? Los amazigh que hemos hablado ahora. Y ahora, la construcción, los andalusíes en la época, en el año precisamente 90 de la Híjira se construyó Melilla, reconstruir la Melilla ¿por quién? Amelín, que es un bereber, que ha construido la Melilla medieval, no la antigua Rosalén. ¿Y quién la ha fortificado, le ha dado la gigantesca, la grandeza de Melilla? Es Abderrahmán III, el califa de Córdoba, que la alcázaba aquí la construyó, pero la gente son los referidos. Pero los españoles, ¿quién son? Son nuestros vecinos hermanos, que siempre hemos convivido juntos. Aquí, en algún momento, los romanos han hecho un imperio entero, todo el Mediterráneo, cogieron toda la península y el norte de Marruecos. Pero en la política cambia, pero la esencia de las cosas nunca cambia, nunca cambia. Entonces, España estaba en Marruecos, nosotros estábamos en España y así, pero la convivencia entre los pueblos no se puede negar, no se puede negar. Muy bien. Doctor Hassan. Sí. Muchas gracias, doctor. Es todo un placer escucharle. Sí, grito un poco para que me oigan. Es todo un placer escucharle y es... más fuerte. Más fuerte es que no tengo un micro. Bueno, doctor Thaís, es todo un placer escucharle. Y también saber que usted, bueno, ya lo sabemos que usted ha hecho muchos estudios sobre la historia de Rif, la historia de los amazigh del Rif. Hay una cosa que me llama la atención en su ponencia, que es el tema de la toponimia. Y acaba usted de decir, para concluir su conferencia, que en la amazigh necesitamos intérpretes que se trate de varias lenguas, y yo ayer, como conferenciante, defendía el contrario, que es solo una lengua y que son acentos diferentes, y con un andaluz, por ejemplo, de español, se habla a veces con un madrileño o un vasco, no se entienden, porque como las letras y tal, son un acento. Yo no estoy tanto de acuerdo, y la prueba se la doy ahora mismo. Le entiendo a la perfección cuando habla de Tarifit, que yo no soy referendo, soy de Jesús, pero entiendo perfectamente hay una serie de cosas que ha dado sobre la toponimia
que yo soy lingüista, entonces a veces los historiadores y los lingüistas no nos entendemos bien. Yo aporto con temas de justificaciones lingüísticas basadas en un poco mirar el conjunto de la Amazigh para poder explicar ciertas etimologías de ciertos topónimos, como por ejemplo esto que acaba de decir de Cartagena, y cosas que los historiadores explican a base de la observación y de juicios de valor a veces, y de tipología popular a veces. Dicen Cartagena, de Jana es árabe, entonces Cartagena, quizás no comparto la opinión, la información es muy rica y tal. Y luego por la terminología desde el griego, creo que por ejemplo Agrum, y aquí está la prueba de que somos una única lengua, Agrum no viene del griego, sino de Gharm. En otras variedades amazighes, Gharm es comer, Gharm, Gharm, es decir, he comido un poco de esto. Y hay que ver otras variedades para poder explicar esto, Gharm. Y otra cosa es agrau. Agrau no viene del griego, sino de gru. Gru es reunir, juntar, recoger, y muchas variedades más. Gru, agrau es la junta, la asamblea, etcétera, etcétera. Pero sí que tiene usted razón que hay muchas palabras que vienen del latín y del griego. Os doy una pequeña lista. Asinus es el pequeño, el burro, el borrico, el asno, asnus. Y es cierto que hay mucha probabilidad de que muchas palabras vienen de aquí hacia allá, y no al revés. Porque siempre nosotros miramos que somos Perdona, me has dicho, no he entendido, me has dicho que no estás de acuerdo conmigo, ¿con qué? ¿Con qué no estás de acuerdo? No, perfecto, no es... Solo sí, no con lo que usted, perdone, es que es una oportunidad para debatir cosas, ¿no? Debatir y discutir cosas es muy interesante. No estoy de acuerdo con los datos históricos, no lo que usted... ¿Qué datos históricos? Por ejemplo, Cartagena. No podemos decir Jarta y Jana, y que viene de Cartagena, que es un vocablo compuesto de Jarta y Jana, luego Jana, que es del árabe Jana. Ahora te entendí, mira. Un segundo, acabo, me siento, muchas gracias, muchísimas gracias. Pero sí que hay palabras que vienen, que hay mucha probabilidad de que proceden de la Amazigh hacia el griego o el latín. Ilf es cerdo. Ahluf, que no dice nada, es khinzir, ahluf, ¿no? En la palabra elefante con mucha probabilidad, porque el elefante es de origen africano, hay mucha probabilidad de que es de origen del norte de África. Luego asnus, que comentaba antes, asnu el borrico, el asno, asinus, firas, pera, de pera, afullus, que comentábamos ayer, de pollo, etc. Hay un sinfín de palabras de estas. Y la pregunta es, ahora yo la pregunta, si podría... Ahora la pregunta, perdona, estoy muy interesado en saber el origen de la palabra Melilla, del nombre de la ciudad Melilla, etimología. La palabra Melilla, el nombre Melilla, de la ciudad Melilla, ¿de dónde viene? Con datos históricos, a ver si nos explica, por si tiene información. Muchísimas gracias, doctor, y me ha gustado mucho su conferencia. Muchas gracias. Lo de Cartagena no es una opinión. Yo no me gustan las opiniones, porque han llenado la historia de los bereberes con opiniones, con hipótesis, con muchas cosas. Queremos resultados de investigación científica. Queremos investigación y queremos resultados y que sean científicos. Y ahora, cuando hay otra investigación paralela, se puede. Todo lo que he investigado, yo no tengo el Corán, yo tengo la investigación, hago investigación en la fuente y saco esto, y saco, y llego a una conclusión, cartas, no lo que he dicho. No lo digo por decir, lo he dicho y va al libro mío de Rif, de las Bilad al-Rif wa Hadir al-Nakur, hay un apartado entero donde lo explico todo. Y hay otro ¿cómo se llama? Artículo que he sacado, lo he puesto allí, en la Universidad de Sevilla de Arquitectura, donde lo pongo claramente. Ahí está por la conclusión de que Cartagena es así, porque lo he visto todo.
Y entonces, estoy segurísimo, si hay algo que me puede corregir, yo estoy bienvenido. Ahora en lo que se refiere a la otra... Melilla, mira. Melilla han dicho de todo. Acros, que es Acros también, que es Fusabe, hay muchísimo trabajo. Hay un profesor que es amigo mío, que Dios lo guarda en su gloria, Zozaya, ha estado aquí dando conferencias y ha desmantelado toda esa, de que la miel, que hay abejas, sobre ¿cómo se llama? Una zona que han encontrado aquí en excavaciones, dos piezas, miel, no sé qué. Entonces el miel del Rif es muy importante y el mejor de todo el mundo es el miel del Rif. Pero no tiene relación. Hay otro ¿cómo se llama? El viaje de Hanón, el periplo de Hanón, que milita muy bien entre las ciudades. Hay mucha confusión en esa. Es un periplo muy ¿cómo se llama? Los especializados en la época esa Fenicia, yo no sé de la actividad. Entonces han dicho muchas cosas, pero no cabe todo eso. Porque Rusaber es el nombre de la ciudad antigua. Acros es Nacor. Y cuando entra la Edad Media, en el reino de los Banu Saleh, había aquí un emir de los Bani Yufren, Ijraoui, hijo pequeño, su padre, Yefren. Su abuela es la gran reina de los bereberes, que es Dahia, no es Dahi, es su nombre. Dahia el Kahina, la más conocida. El Kahin en árabe es que conoce más, que lo conoce todo, una señora de las grandes políticas de los bereberes es Dahia, que está islámica, que gobernaba todo lo que es el país bereber. Ha hecho la guerra a Hassan ibn Nu'man. Su hijo, Yifran, es el emir de la zona, aquí está. Después Hassan ibn Nu'man se ha integrado dentro del sistema emiral y lo han mandado gobernar la Tengistana, el primer emir de nuestra zona. Todavía no han conquistado, todavía la Fatih no ha llegado a lo que está. Entonces llega aquí Yefran. Y cuando llega Yefran, viene Yefran y su hijo es Amlil. Y Amlil, cuando se constituye el reino de los Banu Saleh en Akur, Yefran es el que construye Melilla. Tenemos la información, es el que construyó Melilla, el 90 de la isla. 90, ¿cuánto viene? Nivel 90 de la isla, 600, antes de la conquista de Al-Ándalus, antes de Fatah al-Ándalus, 2 años antes de que los musulmanes lleguen a Al-Ándalus, 2 años, él construyó Melilla es anterior. Estamos en Al-Ándalus. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues recordamos que ahora en el Salón de Actos podréis disfrutar del concierto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor, por tu